Europa arde. Las noches se iluminan con el resplandor de las bombas, las sirenas gritan sobre los tejados rotos y los mapas del continente cambian cada día bajo la presión del Reich. Las columnas de humo se alzan donde antes hubo ciudades y los ríos arrastran los restos de un mundo que se derrumba. Desde el Atlántico hasta los Urales, el eco de las botas alemanas retumba en cada calle conquistada. Los tanques del Reich aplastan fronteras como si fueran papel. Las banderas con la esvástica ondean en los palacios que ayer pertenecían a reyes y hoy sirven a un solo hombre, Adolf Hitler. Europa está bajo su puño de hierro. O al menos, eso es lo que él cree. Pero entre tanto dominio, entre tantas victorias que parecían inevitables, hay una excepción. Una tierra que el Führer nunca tocó. Una frontera que jamás cruzaron sus divisiones blindadas. Y un sol que siguió saliendo sobre una nación que, pese a su fragilidad, permaneció intacta. Esa tierra es España. Y aquí comienza uno de los misterios más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler, el hombre que se propuso conquistar el mundo, nunca invadió la península ibérica? ¿Qué lo detuvo a las puertas del sur? ¿Qué secretos se escondían tras las conversaciones con Franco, el dictador recién salido de una guerra civil que había dejado al país exhausto, dividido y hambriento? Fue una decisión estratégica, una maniobra política para ganar tiempo, o el mayor error de cálculo del Tercer Reich. Mientras el continente se consume en llamas, España observa desde su rincón del mapa, herida pero en pie. La guerra civil ha terminado, las calles aún huelen a pólvora y las cicatrices del enfrentamiento entre hermanos siguen abiertas. Sin embargo, en medio de la devastación, Franco gobierna con mano firme, buscando un equilibrio imposible entre la neutralidad y la supervivencia. Hitler, desde su trono de acero, mira hacia el sur con creciente interés. Controlar la península significaría dominar el Mediterráneo, aislar a Gran Bretaña y cerrar el paso al Atlántico. Y aún así, no lo hizo. Ni una sola división alemana cruzó los Pirineos. Ni un tanque del Reich avanzó por las carreteras españolas. Europa está en guerra total y cada decisión puede alterar el curso de la historia. Francia ha caído, Polonia ha sido borrada del mapa y los Balcanes están en ruinas. Pero España, la España de Franco, sigue siendo un enigma, neutral, expectante, en silencio y, de algún modo, intocable. Entre los despachos oscuros de Berlín y los palacios austeros de Madrid se juega una partida de ajedrez diplomático. Dos dictadores, dos visiones del poder y un tablero marcado por el miedo, la ambición y la necesidad. Cada movimiento es calculado, cada palabra es una amenaza velada y cada decisión podría desencadenar un nuevo frente en la guerra más devastadora de la historia. En esta historia de promesas rotas, intereses cruzados y ambiciones desmedidas, se esconde una pregunta que ha intrigado a historiadores durante décadas. ¿Por qué Hitler no invadió España? Lo que descubrirás a continuación no solo explica una ausencia en el mapa de la guerra, sino también un giro silencioso que alteró el destino de Europa. Porque a veces el poder no se mide en las batallas ganadas, sino en las fronteras que nunca se cruzaron. Es 1940. Europa se inclina ante la sombra del Reich. En apenas meses, el avance del Tercer Reich ha transformado el mapa del continente en un lienzo de victorias que parecen inevitables. Las fronteras retocadas, las capitales resignadas y las plazas ocupadas por un poder
que impone su presencia con la dureza de la guerra. Solo Gran Bretaña resiste. Mientras las olas baten las costas y los puertos continúan abiertos a la resistencia insular. En el resto del continente, el silencio de las plazas conquistadas se mezcla con el rugido lejano de las columnas blindadas. El Mediterráneo se convierte en campo de batalla, una cuenca donde se juegan rutas, suministros y el control de los pasos que unen continentes. Desde el norte de África hasta las costas meridionales, las aguas y los puertos se vuelven estratégicos y cada isla, cada estrecho, adquiere un valor que puede decidir la suerte de naciones enteras. Es 1940. Europa se rinde ante el Reich. Solo Gran Bretaña resiste. El Mediterráneo se convierte en campo de batalla y los ojos de Hitler miran hacia el suroeste, España. La península ibérica, en ese tablero, no es una simple porción de tierra. Es una pieza que puede inclinar la balanza. Controlar España implicaría cerrar pasos y abrir rutas, dominar enclaves que sirven como llaves para las aguas que bañan al sur de Europa. Gibraltar, estrecho y estratégico, aparece en la hoja de ruta del cálculo militar como la entrada para cortar el paso entre mares y para controlar la comunicación marítima. Cerrar el Mediterráneo significaría estrangular las opciones de suministro y maniobra de los rivales que aún resisten. Estrangular a Inglaterra pasa por negar rutas, por cercar la posibilidad de un puente marítimo que permita sostener la resistencia insular. En esa lógica, la península no es periférica, es el umbral de control que puede transformar un frente en una situación insoluble para el enemigo. El interés no es simbólico, es puramente estratégico y decisivo. En el sur, la geografía adquiere la densidad de un plan. Cada puerto, cada cabo, cada paso de montaña se contempla con la mirada fría del estratega, porque la posesión de la península permitiría al que la domine proyectar su fuerza sobre el Mediterráneo y, por extensión, sobre el curso mismo de la guerra. Controlar Gibraltar, cerrar las rutas de acceso y dominar los puntos neurálgicos de la península es, en ese esquema, sinónimo de ventaja. Impediría la libre circulación de fuerzas y materiales, complicaría la supervivencia logística del adversario y pondría al alcance del poder que logra esa posesión la opción de asfixiar a quienes aún resisten. Así, la península se convierte en un objetivo de primer orden, un territorio cuyo dominio puede definir el destino del conflicto en el sur de Europa. Y sin embargo, en medio de esa geoestrategia, España vive su propia tragedia, inmediatamente anterior. España acaba de salir destrozada de su guerra civil. El país entero arrastra heridas abiertas, ciudades y campos marcados por la violencia, poblaciones exhaustas y un paisaje social que ha sufrido fracturas profundas. El hambre coexiste con la miseria. Las mesas están vacías en muchas casas y las largas colas, por lo esencial, dibujan la geografía de la necesidad. La miseria no es solo falta de bienes, es la cotidianeidad de familias que han perdido trabajo, sustento y esperanza inmediata. Y el miedo domina las calles, un miedo que se instala en el gesto de quien camina y en la mirada de quien vigila, una cautela que surge de la reciente experiencia de un conflicto fratricida y que hace que lo público y lo privado se vuelvan inseparables en la lógica de la supervivencia. En medio del silencio que precede a lo que podría ser una nueva tormenta, el nuevo caudillo observa. Su figura se recorta sobre la ciudad herida, sobre la penuria y sobre las plazas que tratan de recomponerse después de la guerra interna. El caudillo contempla cómo Hitler conquista el continente, preguntándose si el destino de España debe seguir ese mismo camino.
Esa pregunta contiene en sí misma la tensión de un país que aún no ha decidido si su futuro será extensión de la contienda europea o sobrevivirá al conflicto mediante la neutralidad y la reconstrucción. La observación no es un gesto pasivo, es un cálculo político que evalúa riesgos, costos y posibles beneficios, y que se realiza en un contexto donde la prioridad inmediata es la estabilidad interna y la recuperación de una nación que llega al final de su propio desastre. La situación geopolítica se presenta, por tanto, como una encrucijada. Europa habla en términos de dominio y conquista. El Tercer Reich mira ámbitos que podrían amplificar su control. El Mediterráneo se disputa como un mar que decide trayectorias. Y la península ibérica aparece como un territorio sensible, clave para quien quiera cerrar el paso a la resistencia. Pero la península no es solo un tablero, es una nación que no puede considerarse únicamente como objetivo militar, sin contemplar la devastación reciente que la atraviesa. En ese doble juego de poder y fragilidad se perfilan las decisiones que, en lo inmediato, determinarán si la guerra abrirá un nuevo frente o si España consigue mantenerse al margen de la furia que devora al resto de Europa. El contraste entre la dimensión estratégica de la península y la realidad inmediata de su devastación pone de relieve la complejidad del momento. Por un lado, el cálculo militar señala la necesidad de tomar posiciones que permitan controlar rutas y estrechos. Por el otro, la realidad política y social de España, sumida en el hambre, la miseria y el miedo, sugiere que la nación no está en condiciones de soportar una nueva conflagración. La tensión entre lo que sería deseable desde el punto de vista de la proyección de fuerza y lo que es soportable desde el punto de vista del cuerpo social español define el escenario en el que se mueven las decisiones que podrían marcar el destino de la península. En ese punto, la pregunta que queda flotando hace eco en las calles y en los despachos. ¿Debe España seguir el camino de la anexión a la lógica totalizadora del Reich? ¿O debe intentar, pese a sus heridas, conservar cierto margen para recomponerse? El caudillo lo observa todo, pondera y espera, mientras Europa arde y las consecuencias de cada elección se vuelven más pesadas. La manera en que se resuelva esa encrucijada no es solo un asunto de diplomacia o estrategia, es la diferencia entre la continuación de una destrucción y la posibilidad de una recuperación que, aunque precaria, ofrezca a la población una mínima esperanza de retorno a la normalidad. Así, entre escenarios de hegemonía y la realidad de una nación devastada, se teje el telón de fondo que condicionará los acontecimientos posteriores. La consideración de Gibraltar, el cierre del Mediterráneo y la idea de estrangular a Inglaterra trazan la dimensión estratégica del problema. La visión de un país consumido por la guerra civil, dominado por el hambre y el miedo, marca los límites reales de la acción. España, en ese cruce, aparece como la pieza que puede decidir el paso de la historia, no solo por lo que ofrece al dominador, sino por lo que pide a quienes decidan su destino. El encuentro en Hendaya. En la frontera franco-española, un tren se detiene en la estación de Hendaya. Un carro de lujo se abre y dos figuras bajan con paso medido. El vapor se eleva, la niebla se pega a los cristales y el tiempo parece comprimirse en esa plataforma fría. Dentro del vagón, la conversación ha sido una sucesión de silencios y frases medidas. Fuera, el paisaje transita indiferente. Los dos dictadores se miran fijamente. Uno lo posee todo sobre el mapa y en la memoria de sus victorias. El otro acaba de salir de su propia guerra.
sostiene un poder frágil y teme perderlo. Ese choque de presencias es desde el primer instante una tensión que no germina en palabras, sino en miradas que calculan, en manos que se ciñen al bastón y en sonrisas que no llegan al ojo. El aire en Hendaya huele a hierro y a lluvia reciente. Las botas de los acompañantes crujen, los pañuelos se aprietan contra el cuello y las órdenes murmuradas se disuelven en el ruido de las locomotoras. En la escena cada gesto adquiere un matiz estratégico. La inclinación de la cabeza, la pausa antes de una frase, la elección de la sala donde conversar. La tensión no es fruto del azar, es la lógica de dos hombres que saben que en ese encuentro se juega algo más que un intercambio de cortesías. Se mide la posibilidad de un vínculo que altere el destino de una península y quizás del continente entero. Hitler evalúa con la mirada. En esa pausa, en ese cruce de miradas, visualiza a Franco como un aliado útil, una pieza que, bien dispuesta, puede abrir puertas estratégicas. Ve la península como un tablero donde colocar fichas, y a Franco como quien podría facilitar el paso hacia objetivos mayores. La posibilidad de contar con España dentro de su esfera arroja sobre su gesto una mezcla de cálculo frío y expectación contenida. Pero no es una expectativa ingenua, es una valoración táctica que busca traducirse en ventajas concretas, en maniobras que cierren rutas y amplíen la presión sobre quienes aún resisten. Franco, por su parte, no es un espejo complaciente. Ante él, el Führer aparece también como una amenaza necesaria, un gigante cuya proximidad ofrece protección, pero cuya sombra obliga a pensar en el precio de la dependencia. En la mente del caudillo se cruzan la necesidad de asegurar su régimen emergente y el temor de perder lo poco que ha ganado tras la guerra civil. Cada propuesta recibida se pesa como obligación potencial. Cada promesa alemán provoca en Franco la interrogante sobre si la gloria que podría ofrecer se mide en soberanía o en cadenas. Ese balance mental transforma la reunión en un duelo de cálculo y reticencia. Los gestos externos apenas disimulan la fricción interna. En las salas decoradas, las palabras son formales y las sonrisas corteses. En la intimidad del pensamiento, los motivos se multiplican. Las alianzas que uno imagina y las concesiones que otro teme no se pronuncian con claridad, pero se sienten en la distancia entre lo dicho y lo pensado. La escena se vuelve un tablero en el que cada ficha es la proyección de futuros posibles: dominio, sumisión, supervivencia o pérdida. La tensión se espesa como humo en los pasillos. Las frases quedan flotando, incompletas, como si las manos no se atrevieran a cerrarlas. Hitler confesaría más tarde: preferiría que me arrancaran 3 o 4 muelas antes que volver a hablar con ese hombre. Esa frase, dicha después, es una llave que abre la puerta al desagrado que pudo haber sentido en Hendaya. Más allá del protocolo, las emociones privadas de uno de los líderes se asoman en esa confesión. La molestia, la irritación o la percepción de que aquel encuentro no ha producido lo que esperaba. La frase condensa la impotencia ante una negociación que no se deja encuadrar en términos sencillos. Muestra también la distancia entre la ambición geopolítica y la obstinación política de una figura que no cede del todo. A pesar de los esfuerzos por mostrar unidad, la reunión no logra el objetivo que Hitler esperaba: la alianza total. Lo que buscaba traducirse en un compromiso claro, en una adhesión que permitiese desplegar voluntades y recursos, queda reducido a un equilibrio tenso y precario. Las intenciones chocan con limitaciones. La expectativa de uno
tropieza con la cautela del otro. Las promesas se diluyen frente a la fragilidad de lo que estaría en juego. En la estación y en las salas de reunión queda la sensación de que se ha conversado mucho, pero se ha acordado poco. La foto oficial puede sonreír, pero en la práctica, la alianza no se fragua en los términos que el agresor deseaba. El encuentro es, así, una escena saturada de contradicción. La magnificencia del poder frente a la precariedad del recién obtenido, la audacia del expansionismo frente a la mesura de quien sabe cuánto puede perder. Las conversaciones terminan, los carruajes se preparan y las máquinas retoman su trajinar. El tren parte, la niebla se abre y queda la estela de una cita cuya consecuencia inmediata es la continuidad del enigma. Para Hitler, la posibilidad de incorporar a España no se cierra, pero se vuelve más incierta. Para Franco, la elección entre ser socio o mantener distancia queda aún sin resolverse por completo. En el recuerdo de quienes vivieron el episodio, la reunión de Hendaya se lee como un encuentro que no consumó la entrega de una nación ni la promesa de un yugo. Fue una cita marcada por la tensión cinematográfica de dos figuras contrapuestas, uno con la certeza del dominio, otro con la inquietud de quien teme perder lo que con tanto costo ha alcanzado. Al final, la foto, las palabras y las frases registradas no bastaron para convertir la expectación en un pacto irreversible. Lo que quedó fue la evidencia de que, en esa frontera, la diplomacia no se doblegó ante la fuerza del deseo de uno, ni se entregó la plenitud de la soberanía que el otro esperaba. Las exigencias de Franco. Franco coloca la balanza y exige más de lo que cualquiera podría conceder. Sus peticiones no son meras demandas tácticas, son reclamaciones de supervivencia transformadas en ambición. Pide alimentos, solicita armas, reclama petróleo, los combustibles que alimentan ejércitos y máquinas, y pone sobre la mesa territorios coloniales en África como si fueran fichas de intercambio. Sus condiciones se estiran hasta rozar lo irreal. No pide solo el apoyo para una campaña puntual, exige los medios para sostener una guerra larga y una remuneración que recompense el riesgo de arrastrar a España a un conflicto que aún no ha cicatrizado. La lista es interminable en su magnitud, porque en el fondo lo que busca no es tanto conquistar como garantizar que la participación no signifique la desaparición de lo que queda del país. Franco pedía medio continente a cambio de una guerra que su país no podía sostener. Esa frase, feroz en su síntesis, resume la disonancia entre la grandilocuencia de las reclamaciones y la fragilidad material que las sostiene. De una parte, la ambición se presenta como la exigencia de quien quiere transformar la posición de su país en el mapa. De la otra, la evidencia de que los medios para tal empresa no existen. Exigir territorios coloniales es pensar en expansión mientras las alacenas domésticas están vacías. Pedir petróleo es imaginar carros y aviones cuando las fábricas aún intentan ponerse en pie. La dicotomía resulta grotesca. El gesto de poder que reclama el caudillo choca con la pobreza y el agotamiento, que de hecho definen la realidad nacional. El contraste entre la ambición alemana y la debilidad española se vuelve un panorama de claroscuros. En Berlín se sueña con la amplitud estratégica que ofrecería una España aliada. Control sobre pasos marítimos, dominación del Mediterráneo, un frente más que ahoga a Inglaterra. En Madrid, sin embargo, el mapa interior es otro. Campos sin labrar, ciudades con heridas recientes, infraestructuras que piden reconstrucción. La fantasía de la expansión se estrella contra la mesa de racionamiento y contra la logística básica que falta en cada pueblo.
La retórica de la grandeza, por tanto, queda envuelta en la realidad de la escasez. Un contraste que vuelve la conversación imposible de transformar en acción inmediata. Franco sabe, en lo íntimo, cuál es la verdad de su nación. Su ejército está exhausto. Sus filas no se han recompuesto del todo. Las armas parecen más una promesa que una capacidad real. Franco sabe que su ejército está exhausto, que su pueblo tiene hambre, que una nueva guerra podría destruirlo todo. Ese pensamiento, repetido internamente una y otra vez, marca la frontera entre la ambición verbal y la prudencia real. En la mente del caudillo se cruzan el orgullo de haber vencido en la guerra civil y la responsabilidad de no arruinar la frágil recuperación de la sociedad. Cada petición a Hitler se articula sobre esa tensión. Exigir para proteger, negociar para evitar el desastre. Pero la contradicción persiste. Pedir tanto cuando se tiene tan poco es un acto de audacia temeraria y de cálculo sobre el valor del propio país como moneda de cambio. En los despachos, Franco interroga su propia apuesta. La posibilidad de aceptar compromisos que impliquen enviar tropas, abrir puertos o ceder soberanía colonial aparece como una invitación a un abismo del que podría no volver. La idea de que la guerra pueda destruirlo todo no es una hipótesis abstracta, es una amenaza concreta que se proyecta sobre casas, fábricas y caminos que aún humean por las heridas de la reciente contienda interna. La conciencia de ese riesgo le impide a Franco tomar decisiones que signifiquen el sacrificio de la mínima estabilidad que ha logrado imponer con dificultad. Las voces del entorno del caudillo refuerzan la cautela. España no podía entrar en guerra, dijo Serrano Suñer, cuñado de Franco, porque el país no tenía ni pan para su pueblo. Esa declaración, pronunciada por una figura cercana, actúa como un espejo que devuelve la imagen más cruda. La incapacidad material es la razón más contundente para la negativa. No se trata solo de prestigio o cálculo estratégico, sino de supervivencia cotidiana. Cuando la política se enfrenta a la escasez, la contención se vuelve la política más practicable. Serrano Suñer lo expresa sin florituras. Sin pan, no hay guerra que pueda sostenerse. Sin comida, cualquier campaña sería un suicidio logístico. Las exigencias impuestas por Franco, por mucho que sorprendan por su audacia, son también la expresión de una negociación en la que el débito interior se disfraza de oferta. Pedir territorios coloniales apunta a la recompensa simbólica de la victoria, sin contar el precio humano y material que esa empresa exigiría. Solicitar armas y petróleo revela la necesidad de garantías concretas para que la colaboración no se convierta en una sentencia de muerte para la nación. Cada requisito articulado por el caudillo es, en el fondo, una condición para que la participación no signifique la aniquilación de lo que aún queda en pie. La escena diplomática se hace entonces una tensión entre deseo y realidad. Hitler contempla con interés la posibilidad de sumar a España a su órbita. Franco responde con peticiones que parecen dictadas por la conciencia de la pobreza nacional y por la ambición de corregirla con ganancias territoriales. La conversación, por tanto, no es solo intercambio de favores, sino un choque entre perspectivas. Una que imagina la ampliación del poder a escala continental y otra que entiende que la prioridad inmediata es no perder lo ya obtenido. En esa tensión, las demandas imposibles son tanto un recurso de negociación como una confesión abierta de fragilidad. La política se transforma en cálculo humano. El caudillo mide el hambre de su pueblo, la fatiga de su ejército
y la posibilidad real de que una guerra nueva siembre la ruina definitiva. Sus condiciones imposibles son, paradójicamente, una manera de proteger lo vulnerable. Exigir demasiado es también una forma de evitar compromisos que no pueda soportar. La grandilocuencia de los reclamos funciona como una señal de advertencia. Quien pide tanto deja claro que no está dispuesto a sacrificar la supervivencia del país por la gloria o por la moda de estar del lado del fuerte. En ese escenario, la conversación con Alemania no deriva en la entrega total. Las demandas de Franco, por su carácter desproporcionado y por su raíz en la necesidad, se convierten en barrera frente a cualquier acuerdo inmediato que obligue a España a entrar en guerra. La ambición alemana, sustentada en planes de dominio, choca con la resistencia práctica de un país que carece de lo esencial. La incapacidad material se transforma en herramienta política. La imposibilidad real de cumplir unas condiciones que serían necesarias para sostener un conflicto sirve para justificar, con apariencia de fortaleza, la decisión de no comprometer el país. La tensión entre aspiración y limitación define así el balance de poder. Alemania quiere, España exige. Las exigencias imposibles hacen que la alianza plena no se concrete. En esa dinámica, las palabras de Serrano Suñer resuenan como sentencia. La falta de pan es la razón definitiva para no emprender la aventura militar. La historia que se despliega en esos intercambios muestra cómo la necesidad básica de alimentación y la precariedad del ejército actúan como factores decisivos en la política internacional. Sin esa base material, las órdenes de grandeza son puro espejismo. Y mientras Europa se incendia y las potencias calculan sus próximos pasos, la mesa de negociación en la que se pidieron medio continente, petróleo y armas, queda marcada por la evidencia de que la guerra exige algo más que ganas y voluntad. Exige recursos que España no posee. La ambición de Franco y la exigencia alemana se hacen frente, pero es la realidad de la miseria y el agotamiento la que termina por imponer la prudencia. Las condiciones imposibles son la prueba tangible de que en política la fantasía choca irremediablemente con la limitación material. Y en ese choque se decide, en gran medida, que la península no sea arrastrada a una nueva conflagración que la habría destruido por completo. El peso de la neutralidad fue un acto de cálculo frío. Ni valentía ni miedo, pura supervivencia política. La decisión se toma en la delgada línea que separa la ambición del suicidio, en la frontera entre el gesto grandilocuente y la contabilidad diaria de lo que aún queda en las mesas de los pueblos. Franco contempla la presión del Reich como una corriente que puede arrastrarlo o elevarlo. Elige la prudencia. No se trata de heroísmo ni de cobardía ornamental, sino de una lectura fría de las posibilidades reales. Su país ha salido de una guerra reciente. Sus recursos son limitados y las heridas sociales están abiertas. Alinearse sin reservas con Hitler implicaría jugarse todo por una apuesta cuyas condiciones no puede garantizar. La decisión por la neutralidad no beligerante es, en ese sentido, una maniobra de protección. Una cortina que resguarda lo mínimo imprescindible para sobrevivir políticamente en un continente en llamas. En el gesto hay una mezcla compleja de cálculo y emoción contenida. Las palabras oficiales se visten de neutralidad, pero en la práctica hay una voluntad clara de no entrar de lleno en la contienda. Las exigencias del Reich, armas, alimentos, petróleo, territorios, habían mostrado lo que pediría la adhesión plena. La realidad de España había mostrado lo que no podía ofrecer.
La elección de no beligerancia aparece entonces como la salida más razonable. Ni sumisión completa que arrastre al país a la ruina, ni enfrentamiento directo que habría significado la destrucción segura. Franco actúa como quien sabe que el precio de la apuesta es demasiado alto para un país exhausto. La neutralidad calculada es la manera de mantener el poder sin hipotecar la existencia de la nación. Franco comprende que alinearse completamente con Hitler significaba apostar por un destino incierto y quizás por la ruina definitiva de España. Esa comprensión no surge de un momento de conciencia súbita, sino de una acumulación de imágenes y realidades. Soldados cansados en las plazas, fábricas que no han vuelto a arrancar, ciudades con alacenas vacías y caminos todavía marcados por los combates fratricidas. Cada una de esas escenas pesa en la decisión política. Firmar un compromiso total con el Reich sería aceptar que la supervivencia cotidiana se convierta en moneda de cambio por ambiciones coloniales o promesas estratégicas que en la práctica no podrían cumplirse. El cálculo de Franco busca, por encima de todo, proteger la integridad del aparato estatal que él dirige y evitar que la guerra, de nuevo, aniquile lo poco que ha conseguido mantener en pie. La neutralidad no beligerante no es un capricho retórico, sino una estrategia rellena de límites y matices. Mantener esa postura exige equilibrio, aparentar colaboración suficiente para no provocar la ira del aliado poderoso, y al mismo tiempo negar compromisos que supongan el envío de hombres, la apertura de puertos o la cesión de recursos vitales. Es una danza política que requiere tiempo, paciencia y control de las apariencias. En esa coreografía, cada gesto público y cada silencio calculado sirven a la misma finalidad: preservar la soberanía en la práctica, aunque no siempre en el discurso. Es una política de cintura que rehúye la exposición completa y apuesta por la supervivencia del régimen. A la vez, en el trasfondo de esa elección, hay una apuesta moral implícita: preferir la reconstrucción lenta a la destrucción rápida. No se presenta como una elección de ética heroica, sino como una responsabilidad práctica. Evitar que la población pague con hambre y muerte por una alianza que no garantiza resultados. La decisión, por tanto, es una forma de política social: priorizar la vida diaria de los ciudadanos por encima de la gloria militar. Esa intención habla menos de grandeza y más de cálculo, de mantener la máquina del Estado lo suficientemente viva como para gobernar cuando la tormenta pase. La frialdad del cálculo no elimina la tensión personal ni las dudas. En la intimidad de los despachos, los líderes confrontan la imagen del poder que podría obtenerse y la realidad de lo que ya se ha perdido. La tentación de la expansión y el temor a la sumisión se mezclan en la mente del caudillo. Su elección final es el resultado de ese duelo interno, un compromiso que busca evitar el peor de los escenarios. No es una rendición ante la historia, sino una maniobra para que la historia no arrase con lo que queda por reconstruir. La neutralidad no beligerante se convierte así en un recurso de política práctica que privilegia la supervivencia nacional sobre las glorias inmediatas. A veces la historia no cambia con disparos, sino con silencios. Esa reflexión encierra la idea de que hay momentos decisivos en los que la ausencia de un acto bélico pesa tanto como la presencia de armas. El silencio calculado de una nación puede contener más fuerza que la metralla. Permitir la preservación de vidas y estructuras que de otra manera
hubiesen sido consumidas por la maquinaria de la guerra aliada. En el caso de España, ese silencio fue la diferencia entre convertirse en campo de batalla y ser un actor que, con cautela, logra mantener su tejido social lo suficiente como para sobrevivir al desastre europeo. La neutralidad elegida es, por último, una victoria ambigua. Evita la participación directa en la conflagración y preserva un margen de maniobra política, pero también implica convivir con la sospecha y la presión externa. Ser no beligerante exige pagar un precio en atención diplomática y en concesiones simbólicas, y obliga a navegar entre las expectativas de un aliado poderoso y las necesidades internas de un país agotado. Aún así, en el balance frío que hace el poder, prevalece la idea de que conservar la vida del país y la continuidad del régimen era preferible a arriesgarlo todo por un triunfo hipotético. La elección de Franco, por tanto, se inscribe como un acto pragmático, ni heroico ni cobarde, sino calculado para asegurar la supervivencia política de España. Fue una decisión que privilegiaba la reconstrucción y la estabilidad interna frente a la aventura bélica, que entendía que la ruina definitiva era una posibilidad real si se optaba por la plena alineación con el Reich. En ese cruce de ambición y prudencia, la no beligerancia surge como la salida más lúcida, la de quien elige, con rigor frío, preservar lo que queda para poder gobernar después del fin de la tempestad. La guerra cambia de rumbo. En 1941, Hitler invade la Unión Soviética. En 1942 llega a Stalingrado, y el mito de la invencibilidad alemana comienza a resquebrajarse. La frase, dicha con la gravedad de quien observa el curso de los acontecimientos, resume el giro decisivo que transforma el mapa estratégico de la guerra. Lo que hasta entonces había sido una serie de avances radiantes y conquistas rápidas se convierte en un desgaste prolongado y en un choque con realidades que la maquinaria del Reich no había previsto completamente. La invasión del Este abre un nuevo frente que demanda hombres, recursos y un esfuerzo logístico feroz. La campaña, ambiciosa y gigantesca, choca con distancias, climas y resistencias que agotan las fuerzas agresoras. En esa secuencia, Stalingrado aparece como un punto de inflexión, el lugar donde la premisa de invencibilidad se pone a prueba y comienza a mostrar fisuras que con el tiempo se ensancharán. Mientras los combates se alargan y la sombra de la derrota empieza a insinuarse en los cuarteles y en las radios, Franco observa. No es una observación meramente geográfica, es una vigilancia política y psicológica, una lectura paciente de signos y consecuencias. Desde Madrid se ven columnas que avanzan y luego tropiezan. Se escuchan informes que hablan de frentes que no se rompen con facilidad, y se percibe la lenta erosión de una máquina bélica que ya no se desplaza con la misma cadencia de los primeros meses. Para quien ha elegido la prudencia como estrategia, ese cambio no es casualidad, sino oportunidad. Confirmar que la no beligerancia fue un cálculo con fundamento. La realidad del Reich en desgaste refuerza la convicción de que la prudencia salva más que la osadía. La transformación no es solo militar, es también moral y psicológica. El mito que había servido para sostener la confianza enemiga, la idea de una fuerza inquebrantable, de un avance imparable, se ve cuestionado por la resistencia encontrada en el Este y por las pérdidas acumuladas. Ese resquebrajamiento del mito altera la lectura del poder en Europa. Lo que antes se veía como una ola destinada a arrasar todo frente que encontrara, se convierte en una marea que puede retroceder.
la narrativa del dominio absoluto sufre grietas que cambian el ánimo de aliados y neutrales por igual. Para España, esa fractura es un indicio de que la apuesta por mantenerse al margen no solo fue prudente, sino que empieza a verse como la opción políticamente más sensata. En la península, la lenta recuperación prosigue. Calles que aún llevan huellas de la guerra civil intentan recomponer su flujo. La economía, con su paso medido, busca estabilizar mercados, reparar infraestructuras mínimas y retornar a una normalidad tan frágil como deseada. Ese proceso de reconstrucción no admite rupturas repentinas. Cada ración, cada reabastecimiento y cada obra en reparación son signos de una voluntad de reconstrucción que debe preservarse. En ese contexto, la perspectiva de involucrarse en una conflagración mayor, que arrastre todos los recursos de una nación exhausta, resulta no solo arriesgada, sino potencialmente letal para la posibilidad misma de recuperación. Franco, prudente, espera. La espera no es pasiva. Es una estrategia que combina vigilancia, cálculo y gestión interna. Cada informe que llega desde el frente oriental se valora en despachos y se traduce en pasos concretos de política exterior. Gestos que evitan la provocación y que simultáneamente sostienen la imagen de un régimen capaz de sobrevivir sin exponerse al desastre. En la práctica, esa espera se vuelve herramienta de poder. Conservar fuerzas, mantener la estructura del Estado y disponer de margen de maniobra para cuando el mapa político cambie a su favor. La paciencia, en este caso, se convierte en un recurso tan valioso como cualquier ejército. El silencio de la no intervención se transforma así en un arma estratégica. No se trata de callar por miedo, sino de emplear la inacción como forma de influencia. Al no comprometerse, España evita el desgaste de recursos y mantiene abiertas las puertas de la negociación con todos los actores posibles. Mientras el Reich se desangra en el este, España continúa su lenta recuperación. Franco, prudente, espera, y su silencio se convierte en su mejor arma. Esa constatación evidencia que en ocasiones la mayor fuerza reside en la capacidad de resistir la tentación de actuar precipitadamente. El silencio protege la posibilidad de un futuro en el que la nación pueda reemprender su marcha sin haber sido consumida por una guerra ajena. La secuencia de 1941 y 1942, presentada así, no es solo una sucesión de batallas y fechas, sino la trama de un cambio estratégico de magnitud. Donde antes había cabida para la expansión, ahora se impone la contención. Donde la apariencia de poder dictaba decisiones, la evidencia del desgaste obliga a replantear prioridades. Para un país que aún se encuentra en proceso de curación, ese replanteo no es una opción ideológica, sino una necesidad práctica. La prudencia de Franco deja de ser una simple política exterior, para convertirse en la condición de posibilidad de la supervivencia nacional. Y mientras Europa redibuja sus líneas de frente, la elección de permanecer al margen empieza a proyectarse en términos de futuro. La no beligerancia permite conservar tanto el tejido social como la capacidad de maniobra política, que serán imprescindibles cuando la guerra termine o cuando las circunstancias ofrezcan una nueva configuración de poder. Así, el silencio calculado de Franco no es signo de pasividad moral, sino de una estrategia de Estado que mira más allá de la urgencia y que apuesta por la continuidad. En ese cálculo, la observación del desgaste alemán se convierte en confirmación de que la prudencia no solo salvó recursos, sino que sostuvo la posibilidad
de que España sobreviva a la tormenta que se abatía sobre Europa. Consecuencias de una decisión. La decisión de no entrar en la guerra salvó a España de los bombardeos, del hambre absoluta y de la destrucción que azotó a Europa. Esa verdad, dura y concreta, se instala en el centro de cualquier balance. Mientras ciudades enteras ardían y pueblos quedaban reducidos a escombros en otros países, la península logró mantener intactos muchos de sus tejidos más básicos. Evitar la entrada en el conflicto significó preservar infraestructuras, economías locales y, sobre todo, vidas cotidianas que en otros lugares fueron arrasadas por la maquinaria bélica. La contención del conflicto dentro del mapa europeo permitió que muchas familias conservaran un techo, que los pueblos mantuvieran sus caminos y que la reconstrucción posterior no hubiera de empezar desde el polvo absoluto. Esa conservación material tuvo efectos tangibles en la experiencia humana. Menos ciudades pulverizadas, menos corredores humanitarios rotos, menos generaciones lanzadas a la desesperación inmediata que trae la ocupación total. La decisión, analizada fríamente, funcionó como un amortiguador frente a la violencia indiscriminada de la guerra a gran escala. El silencio activo de un Estado que optó por no abrir otro frente permitió que la recuperación social tuviera al menos un punto de apoyo desde el que empezar a recomponer la vida posterior. En términos logísticos y demográficos, esa elección representó la diferencia entre la reconstrucción moderada y la reconstrucción absoluta, entre la posibilidad de un futuro administrable y la ruina total. Sin embargo, esa elección también tiene un reverso moral que no puede soslayarse. La neutralidad práctica no fue un acto puro ni desprovisto de compromisos. Tuvo un coste ético y humano que dejó huellas difíciles de borrar. Pero esa neutralidad tuvo un precio. Miles de españoles marcharon a luchar junto a los nazis en la División Azul, mientras el régimen mantenía sus simpatías con Berlín. Esa frase resume la contradicción. Evitar la guerra dentro de las fronteras no impidió que muchos españoles, por diversas razones, participaran en la violencia del conflicto fuera de ellas, ni evitó que el régimen mantuviera afinidades políticas y culturales con la potencia que dominaba gran parte de Europa. El precio no fue solo simbólico, fue la presencia efectiva de soldados españoles en un frente lejano, la implicación directa de ciudadanos en la maquinaria bélica del aliado y la convivencia del Estado con posturas que coqueteaban con el vencedor. Esa ambivalencia produjo tensiones internas que atravesaron a la sociedad. Por un lado, la mayoría evitó el horror de las noches de bombardeo y el hambre total. Por otro, la huella moral de la colaboración parcial y de la elección de permitir o facilitar la marcha de combatientes hacia la guerra ajena quedó inscrita en la memoria colectiva. La neutralidad protectora convivió con decisiones que en la práctica contribuyeron a alimentar el conflicto en otros escenarios. Esa doble faz hace que la evaluación histórica sea compleja. No se trata de categorizar la decisión como exclusivamente heroica o pacífica, sino de comprenderla como una maniobra política que protegió físicamente a la nación, a cambio de aceptar un compromiso moral con actores y acciones cuestionables. El coste moral se expresa también en imágenes cotidianas. Familias que vieron partir a hijos hacia frentes lejanos, comunidades que recibieron noticias de bajas en batallas ajenas, y un Estado que mantuvo relaciones provisorias con un poder que imponía su ley a buena parte de Europa. Esa tensión entre la preservación interna
y la colaboración externa, tejió una trama de silencios, miradas esquivas y decisiones que con el tiempo exigieron explicaciones y justificaciones. La neutralidad, entonces, aparece como una política con múltiples caras, una protección práctica y una aceptación parcial de las dinámicas ideológicas y militares del aliado. La frase que sintetiza la lectura de muchos contemporáneos y observadores posteriores cobra aquí una densidad especial. Franco jugó su partida con sangre fría, apostó por la supervivencia y ganó. Esa afirmación, cruda y directa, pone en evidencia la intención calculada detrás de la política. No fue un gesto grandioso de altruismo, ni una renuncia basada en principios morales elevados, sino una apuesta consciente por la continuidad del régimen y por la estabilidad del país. Ganar, en este sentido, significa quedarse en pie cuando alrededor todo se derrumbaba. Ganar también implica sobrevivir políticamente a la gran conflagración europea. Pero la victoria obtenida con sangre fría también plantea preguntas éticas. ¿Qué precio moral es aceptable a cambio de preservar una nación? ¿Cómo medir el valor de la supervivencia frente al coste de haberse asociado, en palabras o hechos, con la cara más brutal del conflicto? El balance no es cómodo. La decisión evitó la tragedia absoluta en el territorio nacional y permitió que la nación conservara una base sobre la que recomponer la vida social y económica. Pero esa contención territorial vino acompañada de compromisos y de envíos humanos a un frente extranjero. Vino también con la ambigüedad de una diplomacia que mostró simpatías sin asumir abiertamente el coste total de la guerra. La historia guarda esa ambivalencia. Por un lado, el agradecimiento por la protección frente a la devastación. Por otro, la inquietud frente a la implicación ideológica y humana con un agresor que causó tanto sufrimiento en Europa. Reflexionar sobre estas consecuencias obliga a aceptar la complejidad del acto político. La supervivencia de una nación puede requerir decisiones duras y pragmáticas que, aunque preserven vidas en el corto plazo, dejen cicatrices morales a largo plazo. La elección de no entrar en la guerra salvó a España de los bombardeos y la destrucción, pero simultáneamente permitió que miles de compatriotas participaran en batallas ajenas y que el régimen mantuviera relaciones que después serían objeto de juicio moral. Ese doble resultado es la herencia de una política de supervivencia que ganó territorio y tiempo, pero que pagó parte de su alma con la complicidad y la separación entre acción interna y responsabilidad externa. En última instancia, el relato de este periodo exige reconocer ambas caras, la de la nación que se evitó la ruina absoluta y la de la sociedad que cargó con el estigma de haber cooperado, de una u otra manera, con un proyecto internacional de tinte criminal. La neutralidad, vista como estrategia estatal, tuvo eficacia práctica y a la vez dejó deudas morales. Comprender esa ambivalencia es esencial para entender por qué la memoria de aquellos años no es ni unívoca ni fácil de reconciliar. La historia guarda los beneficios de la supervivencia y las sombras del precio pagado. Hitler conquistó Europa, pero no España, no porque no pudiera, sino porque Franco no quiso. Esa oración encierra una tensión monumental. La imagen del conquistador, que lo logra casi todo, frente a la imagen del gobernante, que con silencio y cálculo detiene la marcha del destino. Es la paradoja de dos voluntades que se miden sin batallas abiertas. Es la constatación de que la historia a veces se decide en los repliegues íntimos de la política más que en los campos de combate. En ese choque de ambiciones y límites
se revela una verdad profunda. La fuerza bruta no es siempre suficiente cuando del otro lado existe una decisión fría, una contención que pesa más que el gesto de la guerra. Esa negativa, fría y calculada, no fue un accidente ni una flor de azar. Fue una jugada política que priorizó la supervivencia de una nación exhausta sobre la gloria momentánea de la alianza. Tras la retórica y las exigencias, tras los pedidos imposibles y las sonrisas de protocolo, quedó la elección de no arriesgar lo poco que se había logrado recomponer. No fue valentía romántica ni cobardía sin matices. Fue, tal como se dijo, pura supervivencia política. En esa decisión hay una carga humana enorme. La conciencia de quienes tuvieron que ponderar el hambre y las ruinas frente a las promesas de expansión. La frialdad del cálculo escondía, en realidad, una urgencia por mantener el hilo vital de un país dañado. La paradoja es extraña porque invierte expectativas. Se esperaba que el que había dominado media Europa hallara puertas abiertas en todas partes. Se encontró, en cambio, una barrera estratégica y psicológica que no se dejaba comprar con mapas ni promesas. Esa barrera revela que la historia no siempre avanza hacia la magnitud del poder, sino que a veces se frena en la decisión de quienes sostienen el destino de su pueblo. La negativa de Franco desmonta el mito de la inevitabilidad. El poder más absoluto tropieza con la prudencia que protege lo cotidiano, y en ese tropiezo se abre una grieta que modifica el curso de la contienda. La dimensión humana de esa elección es igualmente ineludible. Detrás del cálculo hubo rostros que miraban la pobreza, manos que medían raciones y familias que todavía contaban pérdidas de la guerra interna. Decidir no entrar fue apostar porque la vida cotidiana no fuera sacrificada por una gloria ajena. Pero el gesto tiene un coste moral que lo acompaña. Las simpatías, las colaboraciones a medias y las partidas de voluntarios que marcharon a luchar fuera de España son sombras que acompañan la elección. La escena, por tanto, no es de blanco y negro. Es un mosaico de protección material y de deuda ética, de prudencia estatal y de decisiones personales que tomaron caminos distintos. Esa doble faz, protección y precio, hace que la historia sea compleja y humana. A un lado está la preservación tangible, menos bombardeos, menos ciudades convertidas en escombros, una sociedad que pudo recomponer sus hilos sin la pulverización absoluta. Al otro, la memoria de quienes se fueron a luchar con otros estandartes y la conciencia de que la neutralidad no borró las simpatías ni las complicidades. En esa tensión se lee el dramatismo del poder, actuar para salvar y al mismo tiempo cargar con las sombras de lo que esa acción implicó. España fue la guerra que Hitler nunca libró y la que quizás más lo frustró. Esa frase simbólica condensa la ironía final. El gran arquitecto de conquistas encontró en la península no un aliado entregado, sino un límite que no cedió. Allí donde esperaba abrir un nuevo frente, apenas dejó escapar un gesto de diplomacia y un silencio calculado. La frustración del que no pudo obtener lo deseado se vuelve, así, un espejo para comprender que la historia es a menudo el resultado tanto de los gestos colosales como de las abstenciones deliberadas. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas.